Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy seguimos preparando la casa para Navidad con este nuevo proyecto. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Ya queda muy poquito para que se acerquen esas fechas navideñas y quería compartir con vosotros este nuevo proyecto para casa. Tenemos muchos proyectos de Navidad en el canal y los vas a ver todos enlazados en la pantalla final de este vídeo y también en la cajita de descripción. Te dejo referencia a los materiales justo debajo. En la descripción pincha donde dice y más. Ahí comparto también enlaces de afiliado a los materiales que utilizo en este tutorial. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la familia de gnomos navideños que vamos a hacer hoy. En este vídeo me vas a ver hacer el mediano, pero al final del tutorial te voy a dejar también las medidas por si quieres hacer la familia al completo. Para hacer el mediano tenemos que cortar 3 piezas de tela de 25 por 25 y una pieza de guata de 23 por 23. Además voy a utilizar un bies para decorarlo. Puedes usar también como alternativa una cinta de piculina. Para hacer la barba te puedes servir de un poquito de fieltro blanco, toalla de rizo americano o en mi caso un resto de tela Minky que tenía en mi taller. Vamos a coser con un coselotodo de Gutermann 100% de poliéster. Usaremos además alfileres, un trocito pequeño de fieltro color beige y el patrón correspondiente a la barba. Colocamos la guata sobre la tela que hará de gorro del gnomo y la fijamos con el calor de la plancha. Colocamos encima la otra tela y con ayuda de una regla trazamos una línea en la diagonal. Sujetamos las capas con un par de alfileres y cosemos por encima de esa línea en la máquina, utilizando una puntada recta de 3 milímetros. Aquí lo tenemos. Doblamos ahora la tela toda de este lado y planchamos. Podemos dejar esta pieza de tela así para darle más cuerpo o bien cortar una de sus partes que nos puede servir para hacer luego el gnomo más pequeño. Para decorarlo en esta parte voy a colocar esta cinta de bies y para ello la voy a abrir, la voy a planchar y doblándola sobre sí misma pasaré un pespunte por aquí. Y después la giramos del derecho. Yo me estoy ayudando de un giracintas, pero también puedes hacerlo con un imperdible. Tomamos ahora la pieza de Minky o de toalla, lo que tú vayas a usar. Le he puesto por detrás un poquito de entretela textil para que no se deshilache mucho. Colocamos aquí el patrón, marcamos y recortamos. Averiguamos el centro de la pieza y centramos ahí la pieza de la barba. Voy a fijarla temporalmente con el pegamento para que me sea más fácil coserla. Colocamos encima la cinta decorativa que hayamos elegido, sujetamos con alfileres y yo voy a coser por ambas orillas de la cinta. Cortamos la cinta que sobra, colocamos encima la otra pieza de tela, ponemos alfileres y cosemos todo alrededor, dejando una abertura de unos 8 centímetros, preferiblemente en esta zona que es donde tenemos menos capas de tela. Ya lo tenemos aquí, cortamos las esquinas y giramos del derecho. Metemos hacia adentro este margen de costura, planchamos y a continuación pasamos una puntada todo alrededor, a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela. Te enseño la herramienta que me has visto utilizar. Se trata de un punzón y lo que hace es que nos ayuda a llevar la tela hacia la aguja sin que nuestros dedos corran ningún peligro. Aquí tenemos ya ese pespunte alrededor y ahora unimos estos dos puntos
y cosemos por aquí. Esta costura puedes hacerla a mano con una puntada escondida o bien a máquina con una puntada ancha de zigzag. Dejamos sin coser unos 3 centímetros en la parte de arriba. Lo hemos cosido aquí y ahora lo giramos del derecho. Llevamos la punta hacia aquí y unimos cada uno de estos dos lados con una puntada escondida. Si estás usando una guata bastante gordita como la mía, no necesitarás ponerle relleno de cojín por dentro, pero si quieres que tenga un poquito más de cuerpo, puedes añadirlo. Con una moneda pequeña o fíjate con este mismo tubito podemos dibujar sobre el fieltro la pieza que forma la nariz. Con un poquito de pegamento textil o bien dando unas puntadas con aguja e hilo, colocamos la nariz en su sitio. Y así es como nos han quedado estos 3 gnomos de tela. Como te he dicho antes, si quieres puedes rellenarlos de guata o no. Este por ejemplo no está relleno, como puedes ver, pero con la guata que yo he utilizado queda con bastante cuerpo. Este otro sí está relleno y este ya me has visto que le he colocado un poquito de guata, de relleno de cojín, para que vieras la diferencia en cada uno de ellos. Para hacer el gnomo más grande, toma nota de estas medidas y descárgate el patrón de la barba del enlace que te dejo en la cajita de descripción. El mediano, el que hemos visto en este tutorial, puedes hacerlo con estas otras medidas. Te dejo también el patrón para que puedas descargar la barba. El gnomo pequeño puedes coserlo con estas medidas y descargarte el patrón gratuito de la cajita de descripción. Una idea que espero que te guste y que te sirva para decorar tu casa en estas fechas. Si te ha gustado, déjame debajo un comentario y síguenos en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en este momento. Tenemos un montón de vídeos de costura y subimos nuevos vídeos cada semana. Como siempre, gracias por estar ahí.